a la derecha de la pantalla. Por mi lado, no mucho más. Robert, ya estoy viendo la presentación. Si querés probar nuevamente el audio. Perfecto, Pauli. Confírmame que se escuche bien. Sí, se escucha perfecto y se ve bien. Bueno, muchas gracias, Pau. Muy bien. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a quienes estén escuchando y compartiendo la presentación. Hoy, como les decía Paula, vamos a hablar de los interruptores automáticos Emax 2, sí, estos interruptores que venimos comercializando muy bien ya desde hace unos años. Los Emax 2 son una familia que es la evolución de los New Emax y salió ya por el año 2014 y es una nueva familia de producto en ese momento que cambió no solo con la actualización habitual que veníamos haciendo de relés de protección y todo lo que tenía que ver con comunicación, sino que eh, cambió también de forma integral el interruptor automático de bastidor metálico, ¿sí? Vamos a mencionar algunas de las cositas de hoy, ¿sí? Más adelante en la presentación. Bastante bueno, ahora vamos a empezar a compartir la agenda. Vamos a tener la descripción de la familia, ¿sí? Como están viendo ahí, los cuatro tamaños de los EMAX 2, ¿sí? Eh, Recordemos que es una familia que va de los 1600 hasta los 6300 amperes. Tenemos descripción de la familia, vamos a hablar de los relés de protección, vamos a hablar de lo que tiene que ver con conectividad, valores destacados de estos interruptores, algunas herramientas disponibles y los sitios de configuración y consulta que me gustaría que podamos hacer algún ejemplo si nos da el tiempo de lo que es selección de equipamiento. Bien, la presentación va a estar enfocada en estos cuatro aspectos, ¿sí? En lo que tiene que ver con performance, ¿sí? Satisfaciendo todos los requisitos y las exigencias que hoy nos pide el mercado en su tamaño apropiado. Control y la optimización del flujo de energía, incluso en redes inteligentes complejas, ¿sí? Con los diferentes relés de protección para poder optimizar la selectividad de esas redes. Conectividad, integración con todos los sistemas digitales disponibles, ¿sí? Con la posibilidad de tener comunicación nativa desde el propio interruptor con todos los protocolos de mercado disponibles hoy por hoy. Y sencillez de uso, ¿sí? Una experiencia de usuario simplificada, lo que hablamos de ahí, la utilización simple del equipamiento y lo que tiene que ver con la protección del operador, ¿sí? Algunas de las características de estos interruptores. Bien, ¿por qué hablamos de interruptores EMAX 2 como mucho más que los interruptores tradicionales? ¿Sí? Porque nos basamos en estos pilares que mencionamos acá. Protección, ¿sí? En lo que tiene que ver con protección, hablamos de funciones avanzadas para redes inteligentes y sistemas de distribución. Algunas funciones que les voy a mencionar más adelante, que en algún momento ya me habrán escuchado hablarlas y comentarlas, ¿sí? Son funciones que se les agregan a los equipos con el objetivo de que los interruptores dejen de ser ese equipamiento de corte y de accionamiento de energía y tan solo protección, ¿sí? Sino que es lo que se les viene lo que se viene buscando ya desde hace tiempo y se ha logrado muchísimo con los EMAX 2 es precisamente que el interruptor dé ese salto y además de ser un elemento de corte, ¿sí? Sea un gestionador, ¿sí? Gestionador de las distintas opciones. Puede ser de energía, de comunicación, de redes inteligentes, de las diferentes posibilidades que tenemos hoy por hoy y que se vienen a futuro también, ¿sí? Mediciones, ¿sí? Lo que tiene que ver con las soluciones disponibles para comprender el consumo energético de una instalación, ¿sí? El interruptor nos va a brindar todos los datos, incluso con altos niveles de prestación y errores mínimos de lectura, con lo cual nosotros después vamos a poder hacer una evaluación de esos datos para poder optimizar nuestro consumo, nuestra energía que estamos utilizando para nuestro proceso, ¿no? Lógica, garantizar el funcionamiento continuo del sistema y la fuente de alimentación ante diferentes opciones que se pueden dar, como la caída de la red y qué opciones hay para poder utilizar como backup, como acopladora a la red principal, bueno, distintas posibilidades disponibles. Y conectividad, ¿sí? Esto que les decía hace un ratito de la integración con todos los sistemas de conectividad disponibles en el mercado.
Bien, entrando a lo que tiene que ver con performance, vamos a hablar un poquito de los 4 tamaños que les mencionaba, ¿sí? Los 4 tamaños E1.2, ¿sí? Es un aparato que lo podemos utilizar desde los 630 hasta los 1600 amperes, ¿sí? Es un aparato selectivo, ¿sí? Que es lo que caracteriza a toda la familia de los EMAX 2, ¿sí? Si bien tiene una carcasa plástica y es muy similar al XT7, ¿sí? Internamente es un aparato que este, constructivamente categoría B, ¿sí? Lo cual tiene un ICW asociado, ¿sí? Una intensidad de cortocircuito admisible, eh, de corta duración con el tiempo estimado que especifica la norma, ¿sí? Y es un aparato que nos brinda muchísimas opciones y mejoras cuando tenemos que hablar de esos tamaños de corriente en los cuales habitualmente vamos con un equipo limitador, como puede ser un XT7, que constructivamente físicamente son parecidos, pero constructivamente son diferentes, ¿sí? El XT7 es un categoría A, es limitador, y el E1.2 es un categoría B, es selectivo, ¿sí? Lo cual nos va a permitir selectividad incluso con XT7 e incluso con XT6, ¿sí? Que el XT7 no nos puede dar esa posibilidad, ¿sí? Y los costos son, diría que prácticamente iguales o muy poquita la diferencia. Así que tengamos muy en cuenta al E1.2, ¿sí? Bien, E2.2, tamaño hasta los 2500 amperes, es un tamaño extendido, la versión anterior del EMAX, del NEMAX, el E2 llegaba hasta 2000 amperes, el E2.2 llega hasta los 2500 amperes, ¿sí? Es en un tamaño reducido, es el tamaño más compacto del mercado que nos pueda ofrecer en una columna de 400 milímetros de ancho, un aparato de 2500 amperes en versión tripolar o tetrapolar en 600 milímetros de ancho de la columna, ¿sí? Es un aparato con todas las prestaciones que vamos a ver más adelante, pero principalmente nos focalizamos mucho en esa característica eh, distintiva, ¿sí? La del E2.2. El E4.2 es un aparato que llega hasta los 4000 amperes, ¿sí? Con diferentes poderes de cortocircuito y poderes de ruptura elevados, ¿sí? Es un aparato muy compacto también para ese nivel de corriente al cual llega. Y el E6.2, ¿sí? Es el tamaño más grande, que está llegando hasta los 6300 amperes, ¿sí? Algo importante considerar es, todos tienen la misma altura y profundidad, ¿sí? Lo que va dimensionando, que va variando, es el ancho de cada uno de los interruptores, ¿sí? El S6.2, fíjense que ya es muy ancho porque incluso incorpora doble juego de barras por polo, por fase, ¿sí? Bueno, versiones fijas y versiones extraíbles, ¿sí? Para todos los tamaños. Mismos relés electrónicos para toda la familia. Mismos bornes de tipo terminal. En los E2.2 en adelante, los bornes siempre vienen de tipo posterior, ¿sí? Y de tipo orientable, con lo cual nosotros podemos, le damos la posibilidad al tablerista, al integrador o incluso al usuario final de que pueda llegar con barras de conexión de manera horizontal o de manera vertical, ¿sí? Ya lo único que hay que hacer es rotar el terminal, ¿sí? Bien, esto de altura y profundidad ya les había comentado del E2.2 hasta el E6.2. Bien, bueno, por supuesto todas las características que nos solicita la IEC, que es habitualmente con lo que mayormente trabajamos en Argentina. También tenemos disponibles las versiones para UL, ¿sí? Si alguno necesita alguna solución que necesita certificación UL, también está disponible, por supuesto. Después hay ofertas dedicadas de estos interruptores para aplicaciones especiales, como puede ser aplicaciones marítimas, ¿sí? Y también para aplicaciones con altos niveles de tensión, ¿sí? Incluso hace muy poquitito hemos lanzado el Emax 2 en un nivel de corriente hasta los 1000 volt de alterno, por supuesto, ¿sí? ¿Dónde lo estamos utilizando? Y bueno, lo estamos utilizando muy bien en las plantas de fotovoltaicas que se están armando en el país. Bien, hablando un poquitito de las diferentes versiones y los diferentes poderes de ruptura que tenemos en cada uno de ellos, bueno, L1.2, ¿sí? Es una versión que llega hasta los 66 kA en 440 volts, ¿sí?
El ICW, esta intensidad de cortocircuito de corta duración que les mencionaba hace un ratito, hasta 50 kA en un segundo, ¿sí? A diferencia del XT7, el XT7 puede soportar 20 kA en un segundo, ¿sí? Y el tamaño del aparato es el mismo. Bueno, tiene que ver con esto que les decía, con lo que uno está construido para una solución y otro para la otra, ¿sí? Al XT7 se le pide que sea un limitador, mientras que al 1.2 le exigimos que sea un selectivo, ¿sí? Bueno, operaciones mecánicas, alta cantidad de operaciones mecánicas, instalación tanto de manera vertical u horizontal, eso es importante para optimizar el espacio del tablero, ¿sí? Y hasta 1600 amperes en tableros con 400 milímetros de ancho. L2.2, lo que les comentaba recién de la disponibilidad en los tableros, angostos, tableros que nos permiten acumular mucha cantidad de salidas con poco espacio de tablero, ¿sí? O de entradas, mejor dicho, porque habitualmente se los colocan para entradas, ¿sí? Ahorrando costo de chapa y ahorrando costo de barras de cobre, ¿sí? E incluso el espacio disponible en la sala. Versiones de niveles de cortocircuito hasta los 85 kA, ¿sí? Y incluso ICW hasta 85 kA en un segundo. Bueno, L1.2 hasta los 1600 A y L2.2 hasta los 2500 A, como les mencionaba al principio. En lo que hablamos del E4.2 y la 6.2, estamos hablando hasta 4000 A, ¿sí? Para el E4.2, con niveles de cortocircuito hasta 100 kA, ¿sí? Posibilidad neutro al 100% en el cuarto polo, mientras que en el 6.2 tenemos la posibilidad de optar por una solución de neutro al 50%, lo cual es interesante, ¿sí? Porque fíjense que eh, es un aparato ancho, con mucho cobre dentro y que tenga una barra menos, ahorra en el costo, ¿sí? Así que tengan en cuenta esa posibilidad que nos brinda cuando no necesitamos un neutro al 100% en estos aparatos tan grandes, ¿sí? Bien, hasta 120 kA de poder de ruptura, ¿sí? Y de ICW también. Bueno, y con estos tamaños son los que tenemos el performance de toda la gama hasta los 6300 A. Bien. Entrando a la parte de control, bueno, lo que tiene que ver con control, acá podemos visualizar los diferentes relés de protección que tenemos disponibles para todos los EMAC 2. ¿Sí? EquipDeep, ¿sí? EquipDeep es el que ven allí a la izquierda de la pantalla, es un relé de protección electrónico. Por supuesto que todos los relés para este tipo de familias son electrónicos, acá no tenemos versiones de termomagnéticos, acá son siempre electrónicos. Los cuales nos dan una posibilidad mayor de ajuste y mayor precisión de las curvas de actuación principalmente, ¿sí? Como les decía, el EquipDeep es el que vemos allí a la izquierda, es un relé de protección a través de switches, ¿sí? Allí van a encontrar los LED indicadores de las funciones de protección. Tienen la posibilidad de tener protección por sobrecarga, por supuesto, protección por cortocircuito con retardo, cortocircuito instantáneo e incluso la posibilidad de falla a tierra con la función G, ¿sí? Todas las protecciones que podemos configurar en este relé de protección son siempre basadas en corriente, ¿sí? No es posible obtener valores de tensión o valores de energía, potencia con este tipo de relés de protección, ¿sí? Incluye la posibilidad de tener memoria térmica, ¿sí? Cuando el aparato disparó por algún evento y se vuelve a energizar rápidamente, considera que hasta hace poquito fue disparado y tuvo un sobrecalentamiento interno en sus polos, ¿sí? Y los LED que indican la actuación de cada falla. Bien, pasamos a la opción del Equip Touch, ¿sí? El Equip Touch, por supuesto, es mucho más que el Equip Deep, ¿sí? Como verán ahí, es un relé de protección con pantalla de visualización, que no solo es de visualización, sino que también es táctil, así que podemos configurarla directamente nosotros sobre la propia pantalla, ¿sí? Como básicamente utilizamos nuestro celular, podemos configurar la propia pantalla, ¿sí? Bueno, tiene la posibilidad de incorporar protecciones avanzadas, tiene la posibilidad de adecuarlo para que sea, para medir energía, ¿sí? Con lo cual podemos obtener datos de tensión, datos de potencia. Tienen Bluetooth incorporado, todos los touch y high touch, por supuesto, tienen Bluetooth incorporado para conectarnos vía aplicación, ¿sí? La aplicación, ya lo mencioné en algún momento, no obstante lo recuerdo, la aplicación se llama EPIC. Más adelante vamos a dar una capacitación al respecto, pero rápidamente les comento que con la aplicación podemos configurar los equipos, podemos obtener esos datos, ver los disparos, los eventos,
Podemos tener la realidad aumentada del interior del interruptor para ver los accesorios disponibles. Bueno, un montón de opciones que van a ser comentadas en su momento con la capacitación correspondiente, ¿sí? El High Touch es el relé de protección que es mucho más que el Touch, ¿sí? Ya incorpora precisión de clase 1 en medición de energía. Esto significa que los aparatos con High Touch tienen un error máximo de medición del 1%, ¿sí? En medición de energía, de 0,5 en corriente y 0,5 en tensión. Incorporan la posibilidad de tener protección direccional exclusiva para redes complejas, ¿sí? Si tenemos una instalación con varias entradas y con muchas salidas, incluso con distintas capas o niveles en nuestro unifilar, bueno, podemos hacer la selectividad direccional con este tipo de relés de protección. Incorporan la posibilidad de tener configuración dual para redes inteligentes, redes en las cuales un propio interruptor pueda llegar a estar alimentado por red y por grupo, ¿sí? Entonces ese interruptor tiene que tener una configuración para estar selectivo con el interruptor de la red y otra configuración para estar selectivo con el interruptor de grupo. Entonces se puede configurar con este tipo de relé de protección. Es un analizador de red, ¿sí? Nos muestra el espectro armónico hasta la armónica 50 de la instalación, ¿sí? Con lo cual nos permite visualizar un poco cómo está la calidad de energía en nuestra instalación, ¿sí? Entre otras posibilidades de funcionamiento que también vamos a detallar más adelante. Bien, algunas de las cositas que vemos acá ya se las mencioné. Bueno, mediciones, todos los parámetros eléctricos a disposición: corriente, tensión, secuencia de fase, frecuencia, potencia, energía, factor de pico, exactitud hasta el 1% en los high touch que les mencionaba. En los touch la medición es del 2%. Disponibilidad, bueno, por supuesto, todos los valores disponibles los 24 días, las 24 horas de los 7 días de la semana, ¿sí? La imagen que estamos viendo ahí es una imagen del Equip Connect, que es nuestro software que nos permite la configuración de estos equipos, que por supuesto en los que son Touch y High Touch lo podemos hacer a través de la pantalla, y en los que son Deep a través de los switches que están en el relé de la protección. Bien, certificado, esta es la normativa, la IS 61557, es la que certifica los niveles de calidad de medición del equipo, y es lo que nosotros tenemos certificados como clase 1 en medición de energía. Entramos un poquito en lo que tiene que ver con performance, seguimos con los tamaños constructivos, y esto que les comentaba al principio: el E1.2 en columnas hasta 400 milímetros de ancho, el E2.2 en columnas hasta 600 milímetros de ancho, el E4.2 en columnas hasta 800 milímetros de ancho, y el E6.2 en columnas hasta 1200, ¿sí? Siempre hablando de versiones tetrapolares, que son las que habitualmente más utilizamos en nuestro país, ¿sí? Altos poderes de ruptura, que se los mencioné también, funcionalidades embebidas y adicionales que vamos a mencionar a continuación, ¿sí? Y funciones integradas para redes inteligentes. Bueno, dentro de los beneficios que podemos encontrar, por supuesto, mayor vida útil del equipamiento, reducción del bus de barras y ahorro en cobre, y reducción en los paneles superficiales y ahorro de chapa metálica, y además de el ahorro de espacio en la propia sala en la cual van a estar instalados. Bien, este es un ejemplo que vemos acá de una instalación que se realizó a modo de ejemplo, con una misma configuración en New Emacs, ¿sí? Y con Emacs 2. Y fíjense que nos da aproximadamente un 30% menos de espacio utilizado, ¿sí? Con lo cual es muchísimo ahorro que tenemos en equipamiento, en costo de material y en espacio en la sala, ¿sí? Incluso acá tenemos un link que luego a ver si podemos ingresar. Es un sitio de los Emacs 2 en el cual, con distintos ejemplos, podemos llegar a ver cómo con un calculador, acá está, es un sitio, ¿sí? En el cual podemos ver, por ejemplo, elegimos las distintas configuraciones, ¿sí? Y en función de la cantidad de equipos, por ejemplo, hasta acá ponemos de estos,
ponemos 3 de 2000 y uno de 2500, conversiones de 4 polos, y vamos a calcular, y acá ya nos tira un ahorro, ¿sí? Un ahorro en lo que tiene que ver en peso, ¿sí? Incluso con los Emacs y también con otras marcas de equipamiento, ¿sí? Es el ahorro en peso de cuánto nos podemos ahorrar ya con los Emacs 2, ¿sí? Así que es un sitio a visualizar. Les dejo el link después en la presentación para que puedan tenerlo en cuenta y puedan ver el ahorro de espacio y de costo que podemos llegar a ahorrar utilizando la familia de productos. Bien, seguimos entonces con la presentación. Vamos. Bien, entrando a lo que tiene que ver con control. Bueno, acá podemos llegar a ver cuando les hablaba de redes complejas, ¿sí? Redes un poco más avanzadas en cuanto a prestación, ¿sí? Esto que les decía hace un ratito de que estamos brindando que los interruptores ya no sean más un elemento de corte, un elemento de protección, sino que además sean elementos de gestión, ¿sí? Entonces, a lo que nosotros estamos acostumbrados hasta el día de hoy, o hasta hace muy poquito tiempo, es sobre todo está muy marcado en nuestro país, a esos grandes centros de generación, ¿sí? Con esos niveles de transmisión de energía, ¿sí? Y después la distribución por ciudades o lugares más cercanos a los usuarios, ¿sí? Hoy se está pensando ya y de hecho en algunos lugares del mundo se están gestionando ya ciudades mucho más autosustentables y eficientes eh, y energéticas en las cuales no necesitan o por ahí al estar alejadas es muy complejo llegar con energía de lugares mucho más lejanos, ¿sí? Entonces se les llama ciudades inteligentes y son las ciudades en las cuales la propia ciudad o el propio lugar ya tiene la capacidad de generar su propia energía de consumo, ¿sí? Por distintas fuentes, ¿sí? Fuentes que pueden ser de generadores, fuentes que pueden ser de producción fotovoltaica, fuentes que puedan ser a través de energía acumulada, como estas UPS que vemos acá, eh, fuentes que pueden ser a través de molinos de vientos, bueno, entonces, de celdas fotovoltaicas, bueno, toda esta posibilidad nos permite que las redes de nuestro TGBT sean realmente, estén adaptadas para todo este tipo de soluciones, ¿sí? Porque en algún momento tenemos que sumar energía de las baterías, en algún momento energía de los paneles solares, bueno, toda esa optimización de cosas las podemos realizar con este tipo de soluciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos entonces como flujos importantes de energía dentro de una red inteligente? Bueno, asegurar y adaptar la protección bajo cualquier condición, sí, eso es primordial, sí, tenemos que asegurar y adaptar la protección bajo cualquier condición que se nos esté dando. Gestionar las diferentes fuentes de energía, las diferentes fuentes opcionales de alimentación. Interactuar con la red principal, eso es muy importante. Gestionar el consumo de la energía y minimizar los tiempos de actividad, ¿sí? De inactividad. Beneficios, bueno, por supuesto, mayor confiabilidad del sistema, continuidad del servicio principal, optimización de potencia, ahorros de espacio, tiempos y costos del sistema, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo aseguramos? Bueno, es importante, por supuesto, para asegurar y adaptar la protección bajo cualquier condición, es muy importante que pensemos en selectividad, ¿sí? Para garantizar la selectividad es importante tener en cuenta la variación de la potencia de cortocircuito, ¿sí? Según la fuente de energía que nos llegue, ya es por red, sea de generación propia, ¿sí? Entonces tenemos que tener la capacidad de que el interruptor se pueda adaptar, ¿sí? a esos niveles de consumo. Entonces, por eso hablamos de una protección adaptativa, ¿sí? A esos niveles de consumo en los cuales estamos teniendo en nuestra red. Tiene que tener la posibilidad de hacer una transferencia automática, ¿sí? Con los Emacs 2 es posible a través de una solución, de un ATS embebido que llamamos, de hacer transferencias automáticas directamente entre dispositivos, ¿sí? Sin ningún
PLC o sin ningún módulo adicional como nuestro ATS 021, 022, que son los habitualmente más utilizados para las conmutaciones en transferencias automáticas. Bueno, hoy tenemos disponible el ATS embebido en los propios interruptores, ¿sí? Lo único que hay que hacer es interconectarlos, ¿sí? Con los códigos de conexiones correspondientes, y los propios interruptores van a ser los que den el inicio o del arranque o el cierre del generador y poder hacer la transferencia automática con la fuente de backup que estamos teniendo. Tenemos que también la posibilidad de tener una protección de interfaz y un sincronismo. La protección de interfaz es la protección que se le agrega a los equipos para controlar o para verificar el estado de la alimentación de red que tenemos. Seteamos distintos parámetros a la alimentación principal, a la alimentación de red, y cuando nos vamos de esos parámetros, por ejemplo, la protección de interfaz actúa, ¿sí? Y sincronismo, por supuesto, es, como todos saben, es tener en claro los parámetros de tensión y de frecuencia, que son los más utilizados, para poder ingresar un nuevo generador, por ejemplo, a la red de alimentación, ¿sí? Por el contrario de lo que es un ATS, en el cual el generador se lo utiliza como fuente de backup, en lo que es sincronismo se lo utiliza como cogenerador, ¿sí? Y se incorpora junto con la red para dar mayor nivel de potencia a nuestras cargas o a nuestro sistema energético. Power Controller es una función adicional que es desarrollada por ABB y que nos permite gestionar el consumo de energía, ¿sí? Dentro de toda nuestra instalación. Es una solución, es un algoritmo patentado por ABB que puede gestionar hasta 15 interruptores de salida, ¿sí? Estos interruptores le indicamos si van a ser cargas de tipo prioritarias o cargas de tipo críticas, ¿sí? Y las cargas no prioritarias las vamos a ir clasificando como carga no prioritaria 1, no prioritaria 2, no prioritaria 3, así. Y en los momentos que por algún motivo de consumo, de un alto consumo que tengamos en nuestra red, estamos pasando de la energía contratada que tenemos con nuestro distribuidor, ¿sí? El sistema Power Controller va a ir sacando de servicio aquellas cargas que nosotros configuramos y seteamos como no prioritarias, ¿sí? ¿Para qué? Precisamente para no estar por encima del consumo que tenemos contratado y evitar las penalidades que nos pueda generar nuestra utility, ¿sí? Bien, y minimizar, por supuesto, los tiempos de inactividad, ¿sí? A raíz del deslastre de cargas que también seteadas en nuestra instalación, ¿sí? Nos permite no pasarnos de energía, ¿sí? De consumo y evitar salidas de servicios de la instalación. Por lo tanto, es muy importante la continuidad de servicio en este tipo de instalaciones, ¿sí? En estas redes inteligentes. Ni se nos tiene que ocurrir pasar por la cabeza lo que tiene que ver con backup, ¿sí? Acá hablamos de selectividad, porque no hay otra opción para que haya continuidad de servicio en nuestra instalación. Bien. Todas esas posibilidades las realizamos con los EMAX2, ¿sí? Con las diferentes soluciones disponibles, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquitito lo que tiene que ver con conectividad con el mercado, con la industria o incluso con este tipo de redes complejas también, ¿sí? Los EMAX2 no es necesario que utilicen conversores de señal, ¿sí? Tienen conectividad nativa en cada uno de sus módulos de comunicación. Bueno, todo esto nos permite una máxima confiabilidad en todos los protocolos disponibles, ¿sí? Los módulos de comunicación de tipo plug and play no necesitan utilización de conversores, ¿sí? Lo que les decía recién. La plataforma es multiprotocolo, asegura diferentes protocolos de comunicación. La conectividad puede ser directa con nuestro sistema de medición en la nube, ABB Ability, ¿sí? Conectividad por Bluetooth ya se los había mencionado hace un ratito. Todas las posibilidades que tenemos disponibles hoy por hoy para poder llegar a nuestro sistema de medición y registro de datos en la nube. La podemos realizar con estos buses de campo que estamos viendo ahí, ¿sí? Si vemos el frente del interruptor LMAX2, los buses de comunicación
se insertan en la parte superior, ¿sí? Hay buses de diferentes opciones, en este caso los que mencionamos ahí son solo de módulos de comunicación. Bueno, por supuesto que va a estar más utilizado, que es el módulo de comunicación, el Modbus RTU, ¿sí? Que es el Modbus que todos conocemos por par trenzado, ¿sí? Pero también, bueno, ya se está utilizando mucho en la industria el Modbus TCP, que es el mismo protocolo de comunicación, pero en cable de red, ¿sí? El Profibus DP, ¿sí? Y el Profinet, también como dicho Profibus, ¿sí? El DeviceNet y el Ethernet IP, como evolución también en medio físico Ethernet del DeviceNet, ¿sí? El protocolo sistema de comunicación IS61850, muy utilizado en redes de media tensión, ¿sí? Y el ConHub, que es el módulo de comunicación que nos permite conectarnos con nuestro sistema de monitoreo en la nube, que se llama AVD Ability, ¿sí? Bien. Avanzamos, bueno, esto es lo que les mencioné hace un ratito de Bluetooth, ¿sí? Esa es la aplicación que vemos ahí, se llama EPIC, ¿sí? Es de fácil configuración y acceso a la información de los relés. Podemos configurar los propios relés desde la aplicación. Podemos actualizar transmitiendo funciones a través de Marketplace. Todavía no les mencioné algo de eso, pero ya se los voy a comentar. La puesta en servicio la podemos realizar directamente con la aplicación, ¿sí? Podemos importar y exportar configuraciones y registrar eventos y fallas de los dispositivos. A través de Ability, por supuesto, podemos monitorear, podemos optimizar, podemos predecir y tener el control de lo que está ocurriendo en la instalación, ¿sí? Bien, entramos un poquito en los EMAS 2 y lo que tiene que ver con utilización sencilla. Bueno, accesorios, distintos niveles de accesorios, como bloqueos, protecciones de accionamiento, módulos de comunicación, borneras de conexión que vienen con los equipamientos, los relés de protección que son intercambiables, ¿sí? Esto que no se los mencioné, pero se los comento ahora, que tengamos un EMAX con Equip Deep no significa que no podamos convertirlo en un touch, ¿sí? Eso es posible, hay que cambiar el relé de protección para poder convertirlo en un touch, ¿sí? Y si quisiéramos tener además distintas mediciones de potencia, energía, para poder realizarlo en un high touch o en un touch adaptado, ¿sí? Se le agregan también otros accesorios y es posible, ¿sí? Bien, terminales ajustables, estos terminales orientables que les mencioné al principio. Accesorios precableados, no es necesario que se cableen los accesorios internamente se conectan y salen a las borneras frontales, a las borneras de los terminales para llegar con cable, ¿sí? Los indicadores, los distintos indicadores en los interruptores, ¿sí? El indicador de trip, que vemos ahí, los indicadores de los contactos, el indicador de donde se inserta la maneta en la posición de extraíble, ¿sí? O el indicador donde se colocan las bobinas de disparo. Equip Connect, ¿sí? Equip Connect es la herramienta descargable de la web, que es un soft, ¿sí? Que descargamos a nuestro PC, que por supuesto que es gratis, ¿sí? Necesitamos conectarnos al interruptor a través de, por ejemplo, el Equip TIP, que es la herramienta de interfaz para poder conectarnos con Equip Connect, ¿sí? Nos permite configurar rápidamente el dispositivo, configurar las protecciones, obtener diagnósticos, reportes, testeos, simulaciones de fallas, ¿sí? Así que es una herramienta que también vamos a dar más adelante una capacitación al respecto para que vean un poquito todo lo que se puede hacer, ¿sí? Bien, el EMAX 2 mencionamos acá que puede evolucionar durante su ciclo de vida y esto tiene que ver con esto que les mencionaba recién hace un ratito. Recién les dije que podíamos evolucionar, por así decirlo, desde de un interruptor con relé de protección switches, ¿sí? Equip Deep, a un relé de protección con Equip Touch, ¿sí? Pero a su vez también esa sería una evolución de relés de protección. También podemos hacer una evolución o una upgrade, ¿sí? De los propios relés touch, ¿sí? Nosotros tenemos disponible hoy por hoy la posibilidad de adquirir funciones vía Marketplace, ¿sí? Vía un sitio que ABB tiene destinado a este tipo de solución,
en el cual se descarga una función. Por ejemplo, no sé, hace un ratito justo fui a ver un interruptor que el cliente necesitaba protecciones en potencia, ¿sí? Bueno, adquirimos la licencia o el software correspondiente a través de la fábrica y vía conexión con el Equip Connect se descargó en un minuto, algo realmente muy simple. Y se actualizó el interruptor que ya tenía medición en tensión y protección por valores de sobre subtensión. También se le agregaban funciones de protección por potencia, como protección por potencia de retorno inversa, tanto activa como reactiva, ¿sí? Entonces son las necesidades de las protecciones que este cliente necesitaba y actualizamos básicamente por una descarga de soft, ¿sí? Al relé de protección, ya una nueva posibilidad del propio interruptor, ¿sí? Con lo cual, esto es lo que significa que los interruptores van evolucionando a medida que el usuario lo necesite o lo requiera, o se le van agregando nuevas funciones para poder obtener y extraer más información de lo que está ocurriendo en nuestra instalación. Bien, algunos sitios web de los EMAX 2 recomendados, ¿sí? Por ejemplo, la página web en español, el catálogo técnico en español, ¿sí? Las soluciones all-in-one, ¿sí? Mucho más en detalle, esto que les mencionaba, de lo que tiene que ver con deslastre de cargas, power controller, ATS, sincronismo. Video manuales, ¿sí? Video manuales de la instalación de los accesorios. Planos 2D y 3D. Para descargar el software, el Equip Connect, que les mencionaba recién. El manual de proyectista, que es un manual de diseño de los equipos, donde nos muestra toda la información correspondiente a los interruptores M2. Las instrucciones de uso, que habitualmente vienen impresas con cada uno de los interruptores, pero bueno, por supuesto está en formato digital y se los comparto acá. Manual para instalador de usuarios de 1.2, donde indican algunas cuestiones de mantenimiento de los equipos. Lo mismo para el 2.2 hasta el 6.2. ¿Sí? Algunos videos tutoriales sobre el uso de los relés de protección, ¿sí? La navegación por el menú principal, la visualización de medidas, programación de señales externas, programación de señales 2K y 4K. Estos son señales digitales configurables, ¿sí? Que por ejemplo, las utilizamos en lo que tiene que ver con sincronismo. Si colocáramos un módulo de sincronismo, cuando dicho módulo chequea que los niveles de tensión y niveles de frecuencia están acordes para ingresar en paralelo, manda una señal a través de una señal configurable, ¿sí? Del 4K o del 2K, el accesorio que le coloquemos, a la bobina de cierre para que cierre el equipo, ¿sí? Entonces tienen esta posibilidad, este tipo de señales digitales. La puesta en servicio a través del Equip Connect, la puesta en servicio a través de la pantalla, ¿sí? La programación del Equip Signaling 3T. El Equip Signaling 3T es un módulo que nos permite tener ingreso de datos de señales analógicas, ¿sí? Mediante el canal 420 mA, ¿sí? Podemos obtener señales de tipo temperatura, humedad, presión, todas esas variables que podemos tener en la sala y queremos que el interruptor sea, por ejemplo, la protección cuando uno de esos valores no está acorde. Bueno, mediante el Equip Signaling 3T tenemos registros de esos datos y el propio interruptor, a través de su configuración, podría actuar en consecuencia. La lógica personalizada utilizando los estados programables de los relés. Bueno, distintos videos tutoriales que nos permite conocer el manejo de la pantalla, ¿sí? No bien que es bastante intuitivo, pero bueno, siempre, nunca está de más, mejor dicho, tener más información y ver cómo se hacen algunas cuestiones, ¿sí? eConfigure, les comento rápidamente qué es eConfigure. eConfigure es un catálogo digital disponible online de acceso público y gratuito. Es interactivo, intuitivo, dinámico y garantista, ¿sí? eConfigure es el software que nos permite seleccionar el equipamiento. Ahora vamos a ver, espero que nos dé el tiempo para poder hacer un ejercicio. Es muy sencillo de utilizar, nos permite elegir, seleccionar, configurar y accesoriar distintos interruptores y combinaciones. La selección es simple y segura porque es una herramienta garantizada por ABB, entonces lo que nos permita realizar ahí
va a estar asegurado por ABB. También haya mayores soluciones a las que están ahí, pero lo que Econfigure nos dice es porque ya está chequeado y ABB lo ha introducido como solución factible, ¿sí? Nos permite, por supuesto, un ahorro de tiempo y costo en cuanto a la selección de equipamiento, es muy simple realmente. ¿Cómo accedemos a Econfigure? Acá tengo el link. Vamos a acceder. Y hacemos un ejercicio rápido, ¿sí? Por ejemplo, la utilización de un Emacs 2, ¿sí? Igual más adelante voy a dar una capacitación sobre esta herramienta, ya la hemos hecho a lo largo del año, incluso el año pasado también, pero bueno, nunca está de más poder repetirla. Bueno, en este caso ven que la herramienta tiene la posibilidad de todos los productos de baja tensión poder seleccionar, ¿sí? Nosotros hoy nos estamos centrando en interruptores, así que voy a entrar en interruptores. Vamos a los Emacs 2, ¿sí? Por supuesto necesitamos una conexión a internet, ¿no? No es un software que descargamos, sino que lo hacemos online. Bueno, y bueno, y acá vamos configurando de manera que podemos ir eligiendo nuestro interruptor, ¿sí? Bueno, acá tenemos bueno, IEC, que es lo que habitualmente utilizamos, siempre también podemos elegir NUL. En este caso vamos a trabajar en IEC. Bueno, acá tenemos las distintas opciones. Este es el interruptor automático. Estas son versiones derivadas, ¿sí? No muy utilizables, pero también tenidas en cuenta, ¿sí? Y estos son seccionadores, ¿sí? Los mismos Emacs de tipo seccionador. Vamos a hablar del interruptor automático. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a elegir un 1.2 de 1600 amperes. Tetrapolar. A un nivel de 1600 amperes. 400 volts de tensión. En la versión fija, por así decirlo. Las opciones disponibles que tenemos son la B en 42 kA, la 50, que es la C en 50 kA, y la N en 66 kA. Vamos a elegir un N. Y vamos a elegir, por ejemplo, vamos a elegir un Touch LSI. Entonces acá ya me trajo el equipo, ¿sí? El equipo es el E1.2, 1600, Equip Touch LSI, 4 polos, FF es fijo y terminal frontal. Vamos a la ruedita de configuración, lo puedo agregar directamente al canasto de compra o lo puedo configurar si quiero agregar accesorios. Vamos a configurarlo, vamos a hacerlo motorizado, por ejemplo. Relé de protección, dejamos así, ya es un touch. El rating plug para elegir si queremos otra corriente, otro nivel de corriente que no sea 1600, ¿sí? Si queremos cambiar los terminales, elegimos algunos de estos terminales de acá. Vamos a cambiarlos, no hay problema, total. No vamos a comprar nada, estamos probando la herramienta nada más. Los terminales superiores y terminales inferiores, ¿sí? No hablamos de un kit completo por terminal, sino de medio kit y unos para los terminales superiores y otros los inferiores. Vamos a colocar bobina de apertura. Vamos a colocar bobina de cierre. Vamos a colocar comando motor. ¿Sí? Y como como es un touch, nos tira también la posibilidad de tener medición en tensión, ¿sí? Si fuera un dip, no tenemos este elemento, ¿sí? Entonces, como es un touch, le podemos agregar la medición. Si lo queremos comunicar, le ponemos el supply, que es la fuente que es necesaria para los módulos de comunicación, ¿sí? Perdón, este no es. Espera. El measuring software es para la medición de tensión. Colocamos acá. Le vamos a colocar la fuente para los módulos y vamos a colocar en módulo de comunicación modo TCP. Y bueno, ya ahí tenemos un equipo con medición de energía y comunicación modo TCP, ¿sí? Todo esto lo agrego al interruptor. Vamos a agregar y todo esto nos llevó al carro de compra, ¿sí? Entonces acá tenemos disponible
el interruptor principal con todos los accesorios, ¿sí? Lo vamos a exportar y la herramienta nos da dos posibilidades, una para hacerlo en PDF y otra para hacerlo en XLS, ¿sí? Podemos hacerlo los dos, ¿sí? Vamos a exportarlo y nos va a llevar a nuestra carpeta de descargas directamente la selección que hicimos. Si lo elegimos en Excel, directamente copiamos y pegamos en nuestra lista de precios y vamos a tener ya el presupuesto armado de lo que nos sale determinada instalación. Así que bueno, como verán es muy simple, es muy rápido y no hay manera de cometer errores, ¿sí? Bien, tal vez tarde un poquito de descargar porque estoy compartiendo pantalla y eso. Pero si esperamos un segundo para que vean el archivo cómo se genera. Ya lo podemos visualizar. Ahí está. Este es el PDF. Ven acá, bueno, la fecha, el código generado, ¿sí? Recuerden, bueno, este es el código SAP a nivel internacional. Lo que utilizamos en Argentina es la sigla B larga A adelante, ¿sí? Para encontrarlo en nuestra lista. Y esta es la descripción del equipamiento, ¿sí? Este es el PDF generado. Igualmente, cuando tildamos en cada uno que nos genera, nos lleva a la hoja de datos de ese equipamiento, ¿sí? Acá tenemos la hoja de datos con los certificados y las distintas instalaciones y todos los datos que tenemos acá de este interruptor, ¿sí? Bien, y me quedó pendiente, se apareció acá, Excel. Bien, bueno, quería mostrarles esto. Volvemos a la presentación. Bueno, esto es recomendable utilizar Chrome, ¿sí? Para utilización o Edge, con los dos funcionan muy bien. No utilizar con Internet Explorer porque se cuelga de esa manera. Bien, video demostración, lo hicimos recién, así que qué mejor que con un ejemplo práctico. Y bueno, y otros links para también descargar con distintos ejemplos de configuración que también se los agrego como ejemplo en la presentación. Bien, hasta ahí la presentación, no sé cómo estamos con el tiempo. Bueno, estamos bien con el tiempo, quedan unos minutos por si hay alguna consulta, si alguien quiere preguntar algo más. Comentame, Pauli, por favor, a ver si tenemos consultas, si hay dudas, alguna Hola, Robert. inquietud. Sí, Sí, hay un par de consultas. Los invitamos a todos si tienen alguna consulta más para también ir dejándola. Comenzaríamos con la primera, que es de Marcelo. Dice, ¿cuál es el tiempo máximo de retardo que se puede configurar en la protección en el Emacs 2 par para poder hacer selectividad con un interruptor aguas abajo y cómo se configura el relé? el tiempo máximo no lo recuerdo de memoria, Marcelo, lo podemos buscar y te lo puedo pasar. ¿Cómo se configura el relé? Vamos un segundo. Podemos entrar eh, podemos ver este videito. Acá tenemos puesta en servicio, programación de relés, visualización, navegación, programación, puesta en servicio, lógica, ¿cuál podemos ver? Las mediciones, programación de señales, programación de señales, puesta, programación. El relé se configura, a ver si podemos ver este video. El relé se configura directamente desde la pantalla, ¿sí? Vas al menú Home o Inicio y después vas a la parte de protecciones. En la parte de protección te va a disponer cada una de las funciones. Entras a la función, ¿sí? Y en esa función ya la configuras para el tiempo y para la corriente que quieras definir. ¿Se está viendo el video, Pauli, que estoy pasando? Sí, se está viendo. Se cortaba un poquito, me parece, por la señal, pero sí se está viendo. Ok, bien. Bueno, como le decía recién, con el Home veíamos recién todas las opciones. Vamos a la parte de protección. Yo no tengo el simulador para hacerlo, pero lo podemos hacer en algún momento.
En este cuadro que aparecen acá, ven que tenemos las distintas soluciones. Protecciones las más comunes, las más avanzadas, las mediciones en la cual nos va a pasar los datos, la configuración del sistema, ¿sí? El test para ver el estado del equipamiento y el acerca del relé de protección que estamos utilizando. Ahí vemos, por ejemplo, la parametrización, ¿sí? Porque tenemos dos posibilidades. En este caso muestra que hay dos posibilidades. Es una high touch y puede tener dos tipos de protecciones. Bien, acá tenemos la protección L, bueno, la S toda. No avanza con eso, pero entrando ahí a cada una de ellas, nos va a dar directamente cómo configurar cada una de ellas. Acá tenemos las funciones avanzadas. Y nos vamos moviendo por el menú disponible en el relé de protección y a partir de allá vamos eligiendo la opción que queremos configurar y nos va a permitir configurar cada uno del equipo. Bien, presentación. Hay uno que sea de programación de los relés. Pero bueno, hay que entrar precisamente a cada uno de ellos en la parte de protección y ahí es muy simple realmente. Cuando entres ahí a la protección te va a decir el valor de corriente máximo que vos vas a poder elegir desde el 40 hasta el 100% y el tiempo máximo ahí determinado. Después me fijo en algún relé que tenga por ahí y te paso el dato de cuál es el tiempo máximo, ¿sí? O incluso ese dato puede estar también en instructivo de uso. Bien, ¿qué más, Pauli? Perdón, no me activaba la salida del mouse. Eduardo, consulta, ¿cuál sería la forma más segura y eficiente de comunicación para un interruptor que dista a 150 metros de la subestación a la cual está conectado y debe estar eh, enclavado y ser monitoreado con otros interruptores de la SE como ser la entrada de un G externo? Eh, y 150 metros es una distancia larga, ¿sí? Pero es una distancia que se puede considerar. Yo creo que lo mejor en este caso es una comunicación por cable de red, ¿sí? Y no por par trenzado, más que nada por esa longitud de los datos, o incluso para tener y no tener velocidad en la pérdida de datos, tal vez sería por fibra mejor la comunicación. Pero después cualquier protocolo, Eduardo, puedes llegar a utilizar. Puedes utilizar el modo HTTP que te va a permitir con cable de red llegar sin ningún inconveniente a esa distancia que es la que estás necesitando, ¿no? Bueno, muy bien. Por ahora no habría más consultas, Robert. Darío preguntaba si los relés de protección vienen con comunicación IEC 61850 y sí, ya recordó que lo habías mencionado. Así que por ahora esa sería la última consulta. Les recordamos a todos que la presentación Déjame de... hacer un paréntesis ahí, Pauli. Sí. Para Darío, el módulo de comunicación, los módulos de comunicación son adicionales, ¿sí? No es que vienen con el relé de protección. Necesitas un interruptor con relé de protección al menos touch, ¿sí? Y por supuesto high touch. Y después tenés que agregar el módulo de comunicación, el ISE o el TCP o el Modbus o el Ethernet, el que fuere, ¿sí? No es que ya al tener el relé de protección ya es comunicable, ¿sí? ¿No? Sino que hay que agregar el módulo de comunicación correspondiente, ¿sí? Dale, quería por las dudas resaltar ese Ok. punto, Pau. Robert, Darío te agradece la aclaración y dice, no tiene un módulo nativo. Sí, Aclara sí, eso. No o tiene. sea, es módulo, el módulo IS61850 que nosotros tenemos ya se comunica directamente en ese sistema de comunicación, ¿sí? 61850 más que un protocolo es un sistema de comunicación, ¿sí? Que permite el pase de datos en distintas capas y es un poco más complejo que un sistema de comunicación habitual.
pero también nos permite conectarnos con otras redes de tipo subestación, de media tensión, que utilizan mucho este tipo de sistema. Y lo que decimos como manera nativa es que el mismo bus de campo IS 61850 ya se comunica directamente, no necesita ningún tipo de conversor o gateway que transforme una salida Modbus, por ejemplo, en un 61850. Directamente ya es comunicación nativa del propio interruptor con ese bus de campo. Bueno, muy bien, Robert. Les contaba que la presentación, la disertación de Roberto está siendo grabada y seguramente en el día de mañana vamos a compartir la grabación de la capacitación junto con la presentación, con el archivo, para que si quedó alguna duda puedan tomarla desde ahí. De todas maneras, si no, pueden contactar directamente a Roberto como para tener una respuesta directa. Por mi parte, no mucho más. Les agradecemos a todos por haberse conectado. Los invitamos a ingresar en nuestra página para ver las próximas capacitaciones y los dejo con Roberto para que pueda él despedirse. Muchas gracias. Bueno, gracias Pauli por la coordinación del evento y por la asistencia durante el mismo, ¿sí? Acá les dejo a todos mi correo electrónico para que cualquier consulta la puedan realizar. Yo trato de responder lo antes posible, si un día no respondo porque, bueno, no llegué a hacerlo, pero habitualmente al otro día termino respondiendo. Eh, Gracias a todos una vez más por haber compartido este espacio, por haber estado del otro lado escuchando. Espero que les haya servido. Espero que les haya llegado en cuanto a lo que necesitan. Y por favor, solicitarles que cualquier duda o inquietud o lo que fuere que crean que podemos serles útil o podemos ayudarlos, no duden en contactarse con nosotros. Más adelante daremos algunos otros tipos de capacitación respecto a interruptores y algunos de los accesorios que vimos hoy, como por ejemplo lo que es con la aplicación EPIC y lo que es con iConfigure un poquito más en detalle. La idea de hoy es que tengan algo general de toda la familia de Emacs 2, ¿sí? Y las opciones disponibles. Así que bueno, espero que les haya interesado, les haya sido amena la charla y bueno, no más que eso, desearles que terminen bien la tarde y nos estaremos encontrando en cualquier próximo evento. ¿Sí? Muchas gracias a todos y buenas tardes.